Bienvenidos, bienvenidos todos a este lugar maravilloso. Un saludo muy especial, muy lleno de amor, con toda la gracia, la presencia y el poder del Dios de los cielos. Gloria a nuestro Dios. Bienvenida a la paz, bienvenida a la felicidad, bienvenida a la tranquilidad, bienvenido el gozo. Invitados especiales que se manifiestan en el corazón de cada uno de nosotros cuando el soberano creador del universo nos llena con su presencia. Gloria a nuestro Dios. Hermoso momento. Momentos maravillosos que nos permite vivir el Dios de los cielos. Momentos que solo se viven en este lugar. Momentos de plena felicidad. Congregarnos. El misterio maravilloso de la congregación. Cuando Dios en su poder y en su amor atrae a su pueblo para purificarlo, para santificarlo, para glorificarse en él, para enseñarle su palabra que nos lleva a la vida eterna. Bendito sea el poder de Dios y benditos sean sus designios y su infinita voluntad. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a orarle. Sí, un aplauso bien grande. El corazón aplaude y usa las manos para que el cuerpo y el ser en completo expresemos la alegría, la espontaneidad de este momento, la grandeza de Dios. Y vamos a pedirle al Señor que esa misericordia y el amor de Él desciendan y se quede en nuestro corazón su palabra para ponerla por obra. Y que hayan milagros, maravillas. Oremos entre todos, digámosle, en todas las congregaciones a nivel mundial, Padre de la gloria, Padre poderoso, Padre alabado, qué inspiración tan grande, Señor, qué momento tan divino. Como divino eres tú, poderoso creador. Es hermoso entender, Padre, la gracia que nos has concedido al permitirnos ser parte de ese proyecto maravilloso que tú tienes, Señor, ese propósito glorioso de salvar nuestra alma. Gracias, Señor. Y la gratitud se expresa con gozo, con devoción, con reverencia. Y nos reunimos en medio de aquella confianza, de aquella seguridad que produce morar al amparo y al abrigo de tus alas. Creador divino, Padre omnipotente, dueño de la sabiduría y la verdad, deposita esa sabiduría, deposita esa verdad en nuestros corazones, Señor, para que nosotros honremos tu nombre y seamos esa luz a las naciones. Misión grande nos has encomendado, Señor. Tarea maravillosa, un encargo glorioso, tu palabra, los negocios del Rey, tu iglesia, tu evangelio. Señor, súbditos de tu reino queremos ser, hijos tuyos queremos ser. Manifiéstate, Señor, respáldanos, glorifícate, Señor, acompáñanos. Sea tu presencia una constante, de comienzo a fin de esta reunión, y después de ella tu gloria siga siendo manifiesta en nuestra vida, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a nuestra amada maestra, nuestra hermana María Luisa, y acompáñanos a todos, Señor, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. El honor, la gloria y la alabanza sean dadas a nuestro Dios. Gloria al Dios viviente. Vamos a abrir la Biblia en el Antiguo Testamento, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo número 2. Bienvenidas todas las personas que llegan por primera vez a nuestros lugares de reunión. Dios lo trajo, Dios lo atrajo, Dios lo ama. ¿Ha llegado usted a ese valle de la decisión? ¿Ha llegado usted a esa escalera que vio Jacob, donde se conecta el cielo con la tierra? Gloria a nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, dice la Escritura y leemos para honra y gloria de nuestro Señor. Dice la Biblia, tú pues, hijo mío, vamos leyendo todos, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Gloria a nuestro Dios. Pueden tomar asiento. Esa es la misión que nos encomendó el Señor, y la valentía debe ser una de nuestras virtudes, y el conocimiento nos lleva a la valoración de este camino de eternidad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Por ello, qué manera mejor de entenderlo cantando el himno número 96, Estad por Cristo firmes. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Qué bendición vivir en esta época, en esta era. El derramamiento del Espíritu Santo. El Señor usando también, hermanos, de una manera gloriosa la tecnología. Ver cómo el Señor mismo se valió en momentos que la humanidad atravesaba de dificultad para engrandecer su iglesia, para ensanchar la tienda de su tabernáculo. Gloria a nuestro Dios. Y ha permitido la internet para ello, para convocar. Ya nosotros que sabemos que los templos están activos, los lugares de reunión, convocamos a nuestros familiares, nos congregamos nosotros, cumpliendo así con ese cristiano deber, para aprender la doctrina que nos va a dar salvación, que nos va a dar vida eterna. Gloria al Señor. Por eso le compartimos nuestras redes sociales, la página de la iglesia, www.idmji.org, como también nuestros canales de la iglesia, canal de YouTube, @idmjiorg, o el canal de nuestra hermana María Luisa, que es en estos momentos @mlpiraquive. Gloria a nuestro Dios.
¿Por qué glorificamos a Dios? Porque a través de estos medios maravillosos se está difundiendo la paz, la esperanza, la santidad, el cambio que la humanidad necesita y el reconocimiento que hay un creador a quien darle la gloria y la honra, aprendiendo su palabra y su voluntad. Y ser testigos también de milagros y ser testigos también de sus maravillas. Gloria y alabanza a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Vamos a cantarle a Dios unos coros. Vamos a ponernos de pie. Hay algo muy hermoso que una vez lleguemos a este lugar, permanecer y avanzar, prosperar y progresar espiritualmente. Y hay un coro que nos lo recuerda constantemente. Y es el coro número 9 que se llama Ya que has puesto tu mano en el arado. Honremos a Dios con ese cántico, con las palmas de nuestras manos. Coro número 9, ya que has puesto tu mano en el arado. Ya que has puesto tu mano en el arado, no vuelvas tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Él te ofrece de vida una corona, debes ganarla con amor y devoción, desechando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Desechando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Ya que has puesto tu mano en el arado, no vuelvas tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Él te ofrece de vida una corona, debes ganarla con amor y devoción, desechando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Desechando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Glorificado sea el nombre del Señor. Darle las gracias a Dios siempre, tan hermoso, por todas sus maravillas, por lo que hace. Ahora que les mencionaba las redes de la iglesia, también la riqueza que hay en ella, las meditaciones, los testimonios, hermanos, cómo edifican. Maravillado, estaba viendo un testimonio de hace muy pocos días de un hermano nuestro cuya actividad es la minería, trabaja en una mina. Y el Señor en profecía, porque aquí Dios se nos manifiesta y nos habla a través de sueños, visiones y profecía para anunciarnos lo que vaya a venir. Y le dice el Señor a este hermano: vas a estar pasando por un peligro, pero incluso por misericordia a ti yo protegeré de ese mal a aquellos que te rodean aunque no me conozcan. Y es tan hermoso porque donde él trabaja, en ese lugar de minería, empezaron a haber derrumbes, deslaves de la mina, y a ellos los mandaron a un grupo de 9 personas a tratar de organizar la montaña para que no siguiera ocurriendo ello. Un equipo de trabajo. Y en esa mañana, cuando los llaman a ellos a tomar un descanso, un refrigerio de la empresa, justo cuando sale la última persona y llega al lugar del refrigerio, se derrumba la montaña e incluso aplasta todos los equipos que habían en ese lugar. Y la gente decía: Dios nos salvó. Dios nos salvó, pero nuestro hermano de la iglesia sí sabía, de cierto, de corazón, no por un decir, de que era el omnipotente que había ejercido su misericordia sobre él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Llevaron los videos de lo que ocurrió, los enviaron acá incluso a los Estados Unidos para analizarlos,
Y es tan hermoso porque cuando sale la última persona del área de peligro es cuando ocurre el acontecimiento. Gloria a Dios. Dios está con nosotros. Dios está con su iglesia. Bendito el nombre de nuestro Creador. Por ello vamos a darle las gracias, no solo por su protección, sino por abrirnos el camino a la eternidad, por comprometernos con Él, por cada prueba, por cada enseñanza, por cada momento que pasamos, sea difícil o sea feliz. En síntesis, todos son felices, porque llevan un solo punto a la vida eterna. Y también oremos, hermanos, por los diezmos, porque gracias al buen manejo y a la administración que Dios da y pone personas en su iglesia también con esa sabiduría y esa honestidad, vemos el crecimiento también que existe, porque es también obediencia a nuestro Dios para salvación de muchas almas. Oremos. Padre de la gloria, Padre alabado, Padre bendito, Padre poderoso, gracias, Señor, con toda libertad y autenticidad de palabra, con nuestra manera natural de hablarte, Señor, con palabras auténticas que salen de nuestro ser, con sentimientos genuinos. Te damos las gracias, Padre, porque hemos nosotros analizado y hemos visto, Señor, tu salvación, tus maravillas, cómo te anticipas a cada hecho, cómo nos anuncias la verdad, cómo tienes un propósito noble, divino y honesto de hacer con nosotros nuevas criaturas, Señor, para que todos alcancemos tu gracia, tu buena merced, tu bendición, tu protección, pero también el cambio de la vida, Señor, la conversión sincera que viene de la misericordia tuya en cada corazón. Gracias porque tú nos cambias la mentalidad en cada enseñanza, en cada estudio bíblico, en cada meditación, con cada testimonio, Señor. Con la lectura de la Biblia tú nos transformas, nos libertas, nos alejas del mal y nos traes a la luz admirable de tu reino. Gracias, Padre poderoso, por la iglesia tan organizada, imponente es, sí, en todos los sentidos, como ejércitos en orden, porque tú eres Dios de orden y de verdad y nos mantienes en esas virtudes. Bendito Señor, gracias por enseñarnos los valores, por darnos paz, por darnos gozo, esperanza, fortaleza, por saber, Señor, que estás con nosotros. Gracias, amado Dios, porque nos enseñas también a diezmar y a ofrendar para ti, explicándonos tú mismo. Y a quien no entiende te le manifiestas y le visitas en sueños, visiones o profecía para que comprenda el noble propósito del diezmo y de la ofrenda. Bendice todo esto, Señor. Te glorificamos y te bendecimos y te lo expresamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hay un coro muy lindo que se llama Todos son hermosos y cada uno es tan particular. Hay un coro que se llama Los salvados cantan y se alegran ¿desde cuándo? Ya, porque la bendición es ya. Gloria a Dios, porque estamos en buenas manos, porque tenemos futuro. Aunque la humanidad se derrita en incertidumbre, nosotros tenemos la plena certidumbre de fe de que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso los salvados cantan. Coro número 50 antes de la predicación. Los salvados cantan y se alegran ya. El Señor los mira y dice desde allá: que alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas al Señor Jehová. Que alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas al Señor Jehová. Los salvados cantan y se alegran ya. El Señor los mira y dice desde allá: que alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas al Señor Jehová. Que alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas al Señor Jehová. La gloria sea para nuestro Dios. Ya ha llegado el momento precioso, momento de la enseñanza, donde nuestra amada maestra nos va a enseñar el Evangelio de vida
y de salvación. Yo los dejo con ella. Recibamos con todo nuestro cariño a nuestra hermana María Luisa Piraquí. El Señor me les bendiga a todos, mis queridos hermanos y hermanas de todas las iglesias, los diferentes países donde se encuentra. Saludos también aquí para ustedes, aquí en la iglesia de Weston. Que el Señor derrame lluvia de bendiciones a todos. Pero yo hoy quiero enviarles un saludo muy especial con mucho cariño a todas las iglesias de Ecuador y Perú. Las otras no se vayan a poner celosos. Ecuador y Perú, aunque son países cercanos a Colombia, y yo los tengo un poquito abandonados, pero abandonados físicamente, en persona, pero en espíritu no, porque yo estoy con ustedes ahí en la enseñanza y en los estudios bíblicos. Solo que siempre me acuerdo y en mis oraciones yo oro al Señor por todas las iglesias. Pero el día de hoy un saludito para todos ellos, para los ecuatorianos, los hermanos, los peruanos. Que Dios les bendiga. Entre los correos que me envían, pueden sentarse. Y entre los correos que me envían, hay un correo donde me hacen preguntas y alguien me pregunta, me dice, yo quiero que me explique qué significa entregarse al Señor. Porque en la iglesia voy y pido imposición de manos o hago una consulta y me dice el predicador, usted tiene que entregarse al Señor. Entonces la persona no entiende qué significa entregarse al Señor y me escribe para que yo le conteste. Como yo no tengo tiempo de estar contestando tantos correos, aquí le voy a contestar no solamente a la persona, sino a todos los que tengan la misma inquietud. Sobre entregarse a Dios, pues primeramente es creer en el Señor. Nuestro lema aquí, nuestro evangelio, el evangelio que nosotros estamos predicando es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es Dios. Ese es el primer paso. También creer que Él es el camino de la salvación, es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y entregarnos al Señor, pues es confiar en Él, creer, alabarle, glorificarle, cumplir los mandamientos. Entregarse a Él es apartarse del pecado para agradar al Señor. Todo eso se llama entregarse a Dios. Vivir una vida recta delante de Él. Nosotros siempre debemos hacer un examen de conciencia constantemente para ver en qué le estamos fallando a Dios. Leer la Biblia, porque en la Biblia aprendemos todos los caminos que conducen a Dios, los aprendemos en la Biblia. Entonces nosotros leemos y aprendemos y decimos, yo quiero cambiar en este aspecto, quiero dejar esto para agradar al Señor. Quiero hacer estas cosas bonitas que este personaje hizo o que Dios dice que hay que hacer. Lo voy a hacer, lo voy a cumplir para agradar al Señor. Todo eso se llama entregarse más a Dios. Tener fe y confianza y agradar a Dios en todo, orar, leer la Biblia y estar atentos a la palabra de Él, a sus caminos. Eso es entregarse más al Señor. Cuando una persona no se entrega al Señor, está completamente distraída con las cosas del mundo, con las cosas materiales de la vida, con sus mismos problemas y dificultades y todo lo que le aqueja dentro de su hogar, dentro del vínculo familiar, amistades, trabajo, empresa, lo que sea, estudio.
entonces la persona está allí distraída y por lo tanto no está entregada a Dios como debe ser. Y eso es lo que significa entréguese a Dios, es que no, sí hay muchos distractores en la vida, pero nosotros tenemos que luchar contra esos distractores y dedicarle más tiempo a nuestro Dios, con nuestros pensamientos también. Cuando nosotros estemos por la calle, en el trabajo, en el estudio, donde sea, en la empresa, en el trabajo, pensemos en el Señor, meditemos en Él. Admiremos a Dios en todo lo que nosotros vemos, en todo lo que nos rodea. Admiremos a Dios y de esa manera todo eso se llama entregarse a Dios. Así que es vivir y pensar en el Señor. Apartarse del mal es eso, entregarse a Dios. O como cuando alguien le dice, póngase al día con Dios. Es decir, reflexione y mire en qué le está fallando al Señor. Así que esa es la pregunta. Espero que les sirva a todos. Y mis queridos hermanos, nosotros les cuento que nosotros ya terminamos el Evangelio de Mateo y miré el libro de Marcos y es repetición de Mateo. Dice lo mismo y me pareció que había que saltar el libro de Marcos. En Lucas también encontramos muchas cosas que están en Mateo. Pero hay algunos capítulos que son como diferentes y eso es lo que vamos a estudiar, porque nosotros aquí en esta enseñanza que yo estoy al frente de ustedes, estamos es como en una escuela, aprendiendo de nuestro Dios y meditando en la palabra del Señor. Y bueno, también nosotros aquí hacemos comentarios de las cosas que pasaron. Y esto nos ayuda mucho para que nuestra vida espiritual crezca y nos acerquemos más al Señor. Así que hoy vamos a estar leyendo en Lucas, capítulo 1. Es muy largo el capítulo. A lo mejor no vamos a terminarlo hoy porque tiene 80 versos, pero a mí me parece tan importante leer Lucas 1. Quizá en la próxima semana no vamos a leer Lucas 2, sino quizá vamos a saltarnos al 5, porque estuve mirando los capítulos que no estaban en Mateo, los elegí para leerlos y estudiarlos en Lucas. Cuando ya Dios nos permita que vamos en Juan, en el Evangelio de San Juan, ahí sí vamos a leer todo, capítulo por capítulo, desde el principio, porque Juan es un libro muy interesante. Todo lo que él escribió acerca del Señor son cosas bellas e interesantes que edifican la vida espiritual y nos hacen alegres en el Señor. Bueno, hoy también con la alegría en el Señor leamos Lucas 1. Y ahí dice que hay como una dedicatoria a un señor, a un personaje llamado Teófilo. No me puse a investigar tanto, ya se me olvidó de este señor Teófilo. Yo estudié muchos años y se me olvidó. Pero es un gran filósofo, era o fue en su tiempo un gran filósofo, un personaje muy importante, maestro. Y él era tan importante que Lucas, sin ser apóstol del Señor, él se dedicó a investigar, a indagar acerca de todos los hechos que el Señor Jesucristo vivió en la tierra, desde su nacimiento hasta la muerte. Y Lucas fue muy cuidadoso en sus escritos, en su investigación, y muy bonito, coincide todo con Mateo, con Juan, que fueron discípulos del Señor. Y ahí donde nosotros vemos cómo el Espíritu Santo siempre estuvo allí, entre estos personajes, ayudándoles a hacer esa compilación o esa recopilación de datos. Y todos estos datos realmente concuerdan con el Antiguo Testamento, con la ley y los profetas y los salmos. Eso es lo más interesante, lo más importante, que coincide.
Nada es diferente. Y dice aquí, le dice Lucas a este señor Teófilo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, es decir, los apóstoles y parte del pueblo, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, él fue un gran personaje estudioso de la palabra de Dios. En el verso 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aquí vemos que había gente que verdaderamente estaban esperando en Dios. Ellos eran judíos, pero ellos sí esperaban en Dios, esperaban en la misericordia del Señor, estos personajes. Y dice que eran justos, hacían lo recto ante el Señor, aunque no estuvieran cumpliendo con toda la ley de Moisés. Dice, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor. Vean, se le aparece un ángel del Señor a Zacarías. Y puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué promesa tan hermosa, tan maravillosa en ese tiempo, Dios haciéndole promesa a este sacerdote, a Zacarías, y diciéndole Dios a él que Dios sí había escuchado la oración. Esto alienta nuestros corazones, porque vemos que nosotros oramos y Dios sí nos escucha. Dios nos escucha, así que no vamos a desanimarnos, no vamos a desmayar, sino vamos a seguir adelante, valientes, orando y pidiéndole a Dios muchas cosas y Él nos oye. Y Él nos oye y Él a cada uno le dará su bendición, a cada uno le dará promesas maravillosas y su bendición. Aquí iba a recibir esta gran bendición Zacarías. Y en el verso 14 dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Es decir, que él iba a ser nazareo. No nazareno, nazareno no, nazareo. Porque los nazarenos eran los que nacían en Nazaret, un pueblo en aquel tiempo en Judea, como el Señor Jesús, que dice que nació allá se crió en Nazaret y por eso le decían Jesús Nazareno. Aquí era nazareo, Juan era nazareo, porque eso está en la ley de Moisés. La vez anterior leímos en Números capítulo 6:3, donde habla sobre la ley de los nazareos. Y por eso aquí el ángel le dijo a él que el niño que iba a nacer, no bebería vino ni sidra y sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre.
Qué hermosura. Pensemos que él desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo. Nació siendo un bebé lleno del Espíritu Santo, siendo un niño lleno del Espíritu Santo, un joven lleno del Espíritu, hasta que le llegó la edad de comenzar a trabajarle a Dios, hacer lo que Dios para lo que Dios lo había enviado, a servirle a Dios, a hacer el trabajo, que era predicar el reino de los cielos y preparar los corazones de toda aquella gente para que cuando el Señor Jesús apareciera, los corazones ya estuviesen listos, preparados, creyendo para aceptar al Señor Jesucristo en su venida, en ese momento, en esos días. Entonces Juan fue el encargado de predicar y le decía: arrepiéntanse porque el reino se acerca. Eso ya lo leímos en Mateo. Pero aquí qué lindo la historia del nacimiento de Juan. Dice en el verso 16, dice que después de ser lleno del Espíritu desde el vientre, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Dice, Juan iba a hacer que muchos se convirtieran al Señor. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces Juan dice que él estaría con el espíritu y el poder de Elías, pero no el espíritu del cuerpo de Elías, sino el Espíritu Santo que Elías tuvo en ese tiempo, en su época, el profeta Elías. El Espíritu de Dios, la porción del Espíritu del Señor, el poder que Dios le dio a él, las facultades, eso que Dios le había dado a Elías, se lo daría aquí a Juan. Así que Elías fue traspuesto, el Señor se lo llevó, pero los dones y el Espíritu Santo regresan de donde Dios lo envía. Y aquí cuando ya Juan iba a nacer, cuando Juan naciera, el Espíritu Santo y el poder que Dios le había dado a Elías, la forma como Dios había usado a Elías, le iba a usar también a Juan. Y por eso le decía que él estaría con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué trabajo tan hermoso, tan valioso, tan importante, qué milagros tan grandes que el Señor estaba haciendo con estas cosas, con la venida del prometido, del Salvador, del Príncipe de paz, de ese Rey perfecto que el Señor tanto había prometido por los profetas, que enviaría su Rey y que Él gobernaría a la perfección. Y aquí pues vemos este comienzo tan maravilloso. Y cuando ya el ángel le habló a Zacarías estas revelaciones, le dice, aquí en el verso 18, y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo yo voy a comprobar que lo que tú me estás diciendo es de Dios? ¿Cómo compruebo que tú eres un enviado de Dios? ¿Cómo hago para creer, para aceptar? ¿Cómo? Él pidió como una señal. Dice, yo soy viejo, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces, ¿cómo es posible que ella vaya a tener un hijo? Según la naturaleza del ser humano, era imposible. Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora la señal para que creas y para que pienses que es verdad de parte de Dios todo lo que estoy diciendo. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Entonces Zacarías estaba en el santuario.
Yo pienso que Zacarías estaba en el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo solamente entraba el sacerdote y nadie más podía entrar. Y él no salía y toda la gente afuera o todos los sacerdotes afuera extrañando y pensando que qué pasó con Zacarías, que se demora mucho allá en el santuario. Dice, pero, en el 22, pero cuando ya Zacarías salió del santuario, yo digo del lugar santísimo, no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Cuando él ya cumplió su trabajo como sacerdote, ya él se fue a su casa. Ahí se veía que en ese tiempo ya los sacerdotes trabajaban en el templo por turnos. Pero qué gran maravilla lo que Dios hizo ese día, hablándole a Zacarías a través del ángel. Nuestro Dios es así de grande y de poderoso. Nuestro Dios es real. Él es el dueño del universo. Nuestro Dios nos gobierna. Para Él no hay nada escondido, no hay secretos. Él es el que todo lo hace. Todo lo que vemos nosotros en el mundo ahora, la ciencia, la tecnología, todo es gracias a Dios que le da las capacidades al ser humano para que descubran, para que transformen muchas cosas. Gracias a nuestro Dios. En el verso 24 dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, porque en ese tiempo una mujer estéril era una mujer menospreciada. Y era lo peor que podía acontecerle a una mujer, era que fuera estéril. Entonces la menospreciaban y eso se sentían mal. Y ella dice, el Señor quitó mi afrenta. Y dice, y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Aquí es la historia del Señor Jesús. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué le dijo eso el ángel? Porque ella había sido la elegida entre muchas vírgenes que había en ese tiempo. Ella fue la que Dios escogió para que naciera el Señor Jesucristo. Por eso el ángel le dijo, bendita entre las mujeres, porque te ganaste una lotería, más que una lotería, porque fuiste favorecida. Porque entre muchas que hay, cientos de mujeres quizá, o quizá miles de vírgenes, tú te ganaste ese premio que Dios va a dar. Por eso eres bendita, le dice. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, favorecida, el Señor es contigo. En el 21 dice, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que, ¿qué sería esto? ¿Qué salutación? Porque ella se dio cuenta que el ángel estaba saludándola y que ella pensó que eso, ¿qué significaba ese saludo? Que esa salutación, ¿qué sería? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Halló gracia delante de Dios y por eso Dios la eligió para esta bella bendición de ser la madre del Salvador en la carne, de la parte humana del Señor Jesús. Y ahora concebirás en tu vientre, le dice el ángel, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Gloria a Dios. David había muerto hacía muchos años, muchos siglos. Había muerto David.
Pero Dios había dicho que el Salvador, el Redentor, vendría del linaje de David. Y por eso el ángel le dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de leer en Samuel y en Reyes, cuando Dios le habló al rey David, y le habló y le dijo que él no le construyera ningún templo, que su hijo era el que iba a construir un templo muy hermoso, maravilloso, esplendoroso. Dios estaba hablando de un templo espiritual, pero también el Señor primero permitió que se construyera un templo físico para que, viendo el esplendor del físico, más o menos la gente se guiara cómo sería el espiritual. Y por eso había como 2 hijos en ese momento para David cuando Dios le habló por el profeta Ananías a David. Y le dijo, tú no vas a construir el templo, sino será tu hijo. El Señor le hablaba de un templo espiritual y también del físico. Le hablaba de 2 hijos. El hijo le dice, y de tu simiente. Le hablaba de tu simiente. Tu simiente será la que va a estar construyendo ese templo. Hablando ya en términos espirituales, simbólicos, hablaba de su hijo que era Jesucristo. Era Jesucristo, iba a ser de ese linaje del rey y él iba a ser esa simiente y él iba a estar construyendo el templo espiritual. Pero también estaba ahí físicamente su hijo Salomón y Dios permitió que su hijo Salomón construyera el templo físico. Y por eso Dios fue el arquitecto y el ingeniero y él fue todo para la construcción de ese templo, dando las medidas y mostrando todos los materiales necesarios para la construcción del templo. Fue Dios quien ordenó y dio todas las indicaciones para construir ese templo, porque Dios sabía que detrás de ese templo físico que estaba haciendo Salomón, hijo de David, vendría al futuro el templo espiritual por su hijo Jesucristo, por Jesucristo como rey del linaje de David. Pero todo en sentido espiritual, simbólico. Esto es algo que muy difícil de comprender para cualquier persona, pero no se preocupen si no comprenden, no entienden, sigan leyendo la Biblia, que a medida que se va leyendo la Biblia usted va comprendiendo más porque Dios le va dando más entendimiento y usted va a entender esa terminología de la parte espiritual, la parte física, la parte simbólica. Entenderá, pero lo importante es seguir los caminos de Dios. Y acá, entonces, estaba hablándole el ángel de lo que sería el Señor. Será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Para siempre será el reinado del Señor. Por eso el Señor está reinando. Él está reinando. Y seguirá reinando para siempre. Y reinará en este mundo físico y reinará en la eternidad. Eso será, dice. Y lean todos ustedes el 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios, poderoso el Señor. Su reino no tendrá fin. Bendito el Señor. Todos los reyes de Israel reinaban por 40 hasta que morían. El uno 40 años, el otro 50, el otro 30, el otro 20 y morían. Pero este rey dice que es para siempre. Y él está reinando hoy. Reina en nuestros corazones. 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Claro, María, ¿qué iba a comprender? Ella no iba a comprender todo lo que el ángel estaba diciendo. ¿Cómo será esto? Yo no conozco varón, soy virgen. Le dijo María, yo no conozco varón, yo soy virgen. ¿Y cómo será entonces que yo voy a tener un hijo? Y dice que el ángel responde. Tengamos en cuenta que en Mateo 1 dice que María y José se desposaron como lo que hoy en día llama la gente el compromiso matrimonial.
y que ellos se desposaron porque como en esa época la costumbre era que se desposaban, se casaban, pero se iban a vivir juntos como marido y mujer hasta el año, hasta el año. Entonces cuenta en Mateo que cuando José estaba con María, dice que él se dio cuenta que ella estaba embarazada o encinta, pero él sabía que él no la había tocado. Y dice que quiso dejarla silenciosamente porque la ley de Moisés era muy drástica en estos aspectos. Si una mujer llegaba al matrimonio y no era virgen, la apedreaban. Entonces José, como amaba tanto y como él era muy justo y amaba a María, entonces él dijo, yo no quiero que la vayan a apedrear, mejor me voy, huyo y me voy y nadie me va a ver y la dejo abandonada. Entonces ya no la van a apedrear. En esa forma, él quiso salvarla, porque él se dio cuenta que ella estaba embarazada y no se habían juntado. Bien, entonces cuando ya el ángel de Dios interviene a José y le dice, no temas, que lo que hay en María es del Espíritu Santo, y fue cuando le dio todas las explicaciones y le dijo que iba a tener pues ese hijo y que era del Espíritu, engendrado por el Espíritu Santo. Y José, pues él creyó y dice que él no tocó a María íntimamente, no la tocó, sino hasta después que nació el Señor Jesús. Después de eso es cuando dice que ya él la conoció a ella como mujer. Entonces nosotros no dudamos, nosotros sabemos que esa es la verdad, porque Dios lo dice y nosotros creemos todo lo que el Señor nos dice. Entonces aquí María le dice al ángel, yo soy virgen, yo no conozco varón. Y él le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, que era la prima, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Es decir, que Juan le llevaba al Señor 6 meses. Porque nada hay imposible para Dios, dijo el ángel. Nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Vean lo que dice María. He aquí, yo soy la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a la palabra del Señor. Me someto a creer y hacer la voluntad del Señor. Quiero agradar a Dios. Dios lo dice, así será. Y ella aceptó. Y dice, y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, o el saludo, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Mire que ella fue llena del Espíritu Santo. Fue en el momento que vio a María. María ya estaba embarazada. Y ahí recibe Juan en el vientre la primera bendición del Señor. Dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú, le dijo Elisabet a María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, estaba diciendo Elisabet, la madre de mi Señor, venga a mí. Esto es una bendición muy grande. Yo no soy digna de ser visitada por la madre de mi Señor. Ella estaba profetizando, porque dice que el Espíritu Santo llegó y fue lleno Juan en el vientre, pero eso hizo que también ella fuera la que profetizara, la mamá. Y ella entonces da la profecía. Dice, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, profecía. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, profecía. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor.
Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Entonces María comienza a orar, a alabar a Dios, a alabar al Señor y a darle gracias a Dios, porque María había sido bendecida con tan grande bendición, ser la madre de un pedazo de carne que Dios tomó para él volverse un ser humano, para habitar con los hombres. Gloria a nuestro Dios. Y María dice: engrandece mi alma al Señor. Y esa lectura más profética la encontramos en Primera de Samuel, bueno, ahí donde está también Ana la profetisa, que no podía tener hijos, y también alaba y engrandece al Señor por haberle dado hijo. Y aquí dice: y mi espíritu, dice María, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dice, ha mirado la bajeza de su sierva, es decir, ella no era de una familia rica, de una familia aristocrática. Ella era pobre, humilde, sencilla en todos los aspectos. Y por eso ella decía la bajeza. El Señor miró la bajeza de su sierva. No escogió la familia más rica para que viniera el rey, para que nazca el rey futuro. No vino de la mejor familia, nada, porque eso ya estaba profetizado, que no iba a venir de las familias mejores ni de los ricos, sino de los humildes, del sencillo, del que dispone el corazón para Dios. Y aquí dice el 48, ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada, ¿quiénes? Todas las generaciones. Eso es cierto. Eso es cierto, que dice, me llamarán bienaventurada todas las naciones. Eso es cierto, porque nosotros decimos y pensamos, bienaventurada María, que Dios la eligió para que naciera el rey. Dios la eligió, entonces ella es bienaventurada. Hay muchas religiones que se valieron de este verso para formarse y para dar cada uno, dar su enseñanza a su manera y para idolatrar. Entonces hay religiones que ya comenzaron a hacer los ídolos de la Virgen, a hacer las pinturas de la Virgen, las estatuas. Bueno, de una u otra forma, las religiones paganas, idolátricas, también todas, si nosotros vamos por el mundo y recorremos mirando la religión de la gente, a todos les vemos unos ídolos que son muy similares, tienen mucha similitud con lo que sucedió aquí, de donde de todas maneras tienen a un creador, tienen a una virgen que dio a luz a un hijo y que ese es el que salva, que ese es el que, no, que en ese Dios es en el que hay que creer para ser salvo. Entonces uno ve que todas las religiones a su manera, cambiándole el nombre, tienen se copiaron de esta circunstancia aquí, de este asunto, se copiaron para hablar cada uno de su religión. Pero nosotros, Dios ha abierto nuestro entendimiento, nuestra mentalidad, y el entendimiento lo ha abierto el Señor y nos ha dado a conocer su palabra para nosotros no ir a caer en el error, en la equivocación de la idolatría, sino de entender y de comprender las cosas sabiamente, inteligentemente, como Dios quiere que verdaderamente sus hijos aprendan sus caminos con toda sabiduría y con toda inteligencia y con toda la veracidad del caso. Por eso nosotros admiramos a María, la admiramos y sabemos que Dios la debe tener a ella en algún sitio especial. Y a ella y a los apóstoles y a todos aquellos, a Juan el Bautista, a Moisés, a todos ellos, Dios los debe tener en algún sitio especial seguramente. Porque pues se lo merecen, porque ellos fueron instrumentos en la mano de Dios. Entonces se merecen su bendición. Y nosotros, pues Dios nos dará lo de nosotros. Así que gracias al Señor de todas maneras. Gracias a Dios.
Y aquí en el 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ella dice, de aquí en adelante, las gentes me van a decir que yo soy bienaventurada, porque me ha hecho grandes cosas el Dios Todopoderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Aquí comienza María a profetizar. Ella comenzó a profetizar. Y dice en el 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo. Nosotros a veces vemos en la Biblia que el Señor habla o arremete a veces contra los ricos es porque ellos, por su riqueza, se envanecieron y se olvidaron de Dios, diciendo que ellos no necesitaban buscar a Dios porque todo lo tenían. Por eso el Señor se enojaba generalmente, la mayoría de las veces vivía el Señor enojado con los ricos, aunque muchos ricos sí buscaron a Dios de corazón. En el verso 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham su descendencia para siempre. Se quedó María con ella, entonces hasta ahí fue la profecía que dio María. Y dice, y se quedó María con su prima Elizabeth como 3 meses, después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Todos felices porque ella era estéril y además ya era de edad avanzada. Y ahora Dios le había dado un hijo. Eso supongo que hicieron la gran fiesta. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, el niño se llamará Juan. Le dijeron, ¿pero por qué? En tu familia, en tu parentela, no hay nadie que se llame con ese nombre. Así que, ¿cómo lo va a poner Juan si nadie se llama Juan en tu familia, entre tus parientes? Y dice, entonces le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Ahí, con lo que el padre diga. Y si viniendo una tablilla, él pidió una tablilla y escribió, diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Gloria a nuestro Dios. Qué milagro, qué señal tan maravillosa hizo nuestro Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues era este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y aquí ya viene la profecía de Zacarías, el sacerdote, o el padre de Juan. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel. Nosotros vamos a ponerle atención a esta profecía tan maravillosa. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Porque dicen que en ese tiempo todos estaban esperando la redención del Señor, la salvación de Dios. Dios no les había vuelto a dar profetas y Dios no se había vuelto a manifestar al pueblo y todos se sentían lejos de Dios, sin Dios, temerosos y esclavos de un gobierno, de un imperio. Pero bien, aquí ya él dice, Dios ha querido visitar y redimir a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en el 69. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló
por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Y él está aquí reconociendo el sufrimiento y la tribulación que había estado viviendo el pueblo desde siglos atrás. Las humillaciones, la esclavitud, el esparcimiento, la dispersión de todo el pueblo por diferentes naciones, humillados y sin Dios y sin esperanza. Vivieron sin Dios, vivieron sin la manifestación del Señor, sin el consuelo de Dios, todos esos siglos. Y hay un profeta que profetizó para esos días de esa situación que iba a vivir el pueblo sin el Señor, que dice que estarían recorriendo de mar a mar, buscando palabra de Dios y no la hallarían. Y eso aconteció durante todos esos siglos, que fueron como más de 600, creo. Bueno, yo soy mal para los cálculos, pero ahí medio me acerco, que duraron ellos sin Dios, sin profetas, sin manifestación, sin consuelo del Señor, sin la mano de Dios ayudándoles, sino ellos fueron esclavos de los imperios, de los gobiernos de las naciones extranjeras. Pero aquí estaba ya Zacarías profetizando que con la llegada de Juan y del Señor Jesucristo, que con esos dos niños que venían en camino, que ya todo se iba a solucionar para el pueblo, y no solamente para un pueblo específico, sino para un pueblo conformado o que se conformaría con gente de muchas naciones, y que entre esos pues nosotros nos consideramos gloria a nuestro Dios. Y aquí dice el verso 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Que Dios, aquí está diciendo, Dios se acordó del pacto, pero aquí está profetizando Zacarías. Dice, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos a Dios, porque el Señor siempre hablaba por sus profetas al pueblo, diciendo que Él estaría formando una nación, un pueblo tan grande, le dijo a Abraham, y que ellos estarían sirviéndole a Dios para siempre, y que el Señor estaría con ellos para siempre, dice. Entonces, por eso es que nosotros abrigamos esta esperanza, que nosotros estamos incluidos en este pueblo espiritual que el Señor Jesucristo comenzó a formar, está formando y formará con gente de muchos lugares, no solamente del pueblo de Israel, sino de otras naciones, todo el mundo, porque el Señor dijo, este evangelio será predicado por todo el mundo. Y ahí se formará ese templo espiritual, ese templo grandioso, maravilloso, que el Señor le hablaba a David a través del profeta, que su descendencia sería el que estaría construyendo ese templo maravilloso, donde Dios estaría manifestando su gloria para siempre. Entonces es el templo espiritual, no el físico, no lo material. Gracias le damos al Señor por ello. Y aquí dice, en el 75 dice, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Pero aquí leo otra vez del 73 para que no se pierda el mensaje. Dice, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos a nuestro Dios en santidad, en justicia delante de Él todos nuestros días. Y le dice al niño, le da una profecía al niño. Y tú, niño, profeta del Altísimo, le estaba profetizando a Juan. Juan tenía 8 días de nacido. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, dice. Irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Sí, recordamos cuando Juan decía,
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Detrás de mí viene uno a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, de su calzada. Eso decía Juan. Y así, cumpliéndose esta profecía, irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto a la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Gloria a nuestro Dios. Nosotros hoy también podemos decir que estamos disfrutando de esta profecía. Estamos disfrutando de lo que Zacarías le profetizó a Juan, que él haría y le prepararía el camino al Señor, porque vendría el Señor a darle conocimiento al pueblo, a perdonar pecados, el Señor a visitar desde lo alto, Dios humillándose para visitar a los seres humanos, para darnos luz a aquellos que en algún tiempo habitábamos en tinieblas, y los que habitan hoy en tinieblas, el Señor sigue siendo esa luz, y Él seguirá alumbrando a aquellos que viven en sombra de muerte. Sombra de muerte son las dificultades, las tribulaciones, los días malos, la tristeza, la amargura, el llanto, el lloro. Esa es la sombra de muerte. Pero el Señor está ahí, a nuestro lado, muy cerca de nosotros, para limpiar nuestras lágrimas, secarlas, y para bendecirnos y darnos, alumbrarnos, para que sigamos por el camino de la perfección, para que lleguemos allá a la vida eterna, a disfrutar con Él una eternidad para siempre, como Él lo ha prometido. Bendito el Señor. Gloria a nuestro Dios. Y aquí dice, y el niño, lean ustedes, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Gloria a nuestro Dios. Qué maravilla. Y acá el que quiera profundizar, léase en Isaías capítulo 9, para que usted siga deleitándose de estas profecías, de esta palabra de nuestro Dios en aquel entonces, más de 2000 años atrás. Pero nuestro Dios es el mismo ayer y hoy. Y así como ayer habló, y como ayer mandó un ángel a hablar, y como ayer le dio la profecía a estos personajes, y hizo estos milagros también con Zacarías, con la esposa, así mismo Dios hoy también habla. Dios hoy también se manifiesta el Señor. Hoy también el Señor habla por profecía a través de sus siervos y sus siervas. El Señor los usa la boca de ellos para hablar, para hacer promesas maravillosas. El Señor da las visiones y los sueños, las revelaciones. Aquí se manifestó también con sueños, aquí se manifestó con visiones. Y el Señor hizo estas promesas maravillosas que disfrutaron en aquel tiempo muchos, y nosotros hoy también las estamos disfrutando. Y Dios sigue viviente. Dios habla hoy y vive. No es como la gente dice, que Dios se olvidó de sus criaturas, que Dios se olvidó de los seres humanos. Eso es mentira. Dios está ahí mirándonos, observándonos. Hay un salmo en un salmo dice que Dios está sentado en su trono y desde allí nos mira y nos observa. Mira a todos los hijos de los hombres, a los buenos y a los malos. Eso hace el Señor. Él se humilla para bendecirnos, para venir en nuestro auxilio.
amemos a nuestro Dios. Convirtámonos a Dios. Hagamos su voluntad. Cumplamos sus mandamientos. Oremos siempre y leamos la Biblia. Porque leyendo la Biblia agradamos mucho a Dios. Él se agrada. Y cantémosle al Señor. Y hagamos su voluntad. Vamos a estar orando y dándole gracias al Rey. Gracias al Señor. Y de paso, pues le vamos a pedir al Señor también nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestras necesidades. Vamos a estar pidiéndole al Señor y disponiendo el corazón. Y disponga el corazón. No piense usted que usted va a pasar desapercibido. Dios es nuestro vigilante. Y Él vigila nuestros corazones. Él vigila nuestros pensamientos. Así que hagámonos dignos y merecedores de su gracia y sus beneficios. Padre Santo, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias. Gracias por aquellas maravillas que hiciste en aquel tiempo, según la lectura. Pero también gracias por todas las maravillas en siglos anteriores. Porque desde que comenzamos a leer la Biblia, desde el principio, vemos tus maravillas, tus prodigios, tu grandeza. Vemos tu amor, tu misericordia. Vemos tantas cosas realizadas, Señor. Vemos mucha gente que tú les diste muchas bendiciones, los usaste, les hiciste promesas y diste mucha bendición. Diste ordenanzas, leyes. Y aún hasta el día de hoy tú nos ordenas, nos das leyes, nos enseñas, nos corriges, nos amonestas para que nosotros vivamos la vida santa, para que nosotros vivamos la vida recta delante de ti, Señor. Y tú nos consuelas. Siempre nos consuelas, siempre nos invitas que sigamos, que no desmayemos, que tú eres poder y que todo es posible. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. Te pido, mi Señor, en el día de hoy que extiendas tu mano sobre todas las personas, hombres, mujeres, niños que están enfermos, que tienen diversas enfermedades, que tienen dolores, sufrimiento. Señor, extiende tu mano sanadora porque tú eres el médico divino. Y hay enfermedades, hay mucha gente que no se ha podido sanar yendo a hospitales o a la ciencia médica. Solamente tus milagros, tu poder los puede sanar. Por eso, Señor, te pido que extiendas tu mano sanadora. También, Señor, reprende brujerías. Reprende brujerías. Hay muchas personas que están yendo a la iglesia, llevan mucho tiempo en la iglesia, escriben correos diciendo que son víctimas de la brujería y que están sufriendo, y que han orado y que no tienen sanidad. Señor, seguramente estas personas no han dispuesto su corazón para ti, o no se han puesto al día contigo, o no se han convertido a ti, no han comprendido tus caminos, aunque lleven muchos años en la iglesia. Y por eso les está sucediendo esto de las brujerías. Te pido, mi Señor, misericordia. Te pido misericordia por estas personas. Tú conoces y sabes aquellos que escriben quejándose. Señor, eres tú nuestro médico. Eres tú, Señor, el que alivia nuestros dolores, los quitas, nos sanas, nos libertas, porque tú viniste a libertar a los cautivos, a limpiarnos y a quitarnos, a sacarnos de la esclavitud del diablo. Señor, extiende tu mano poderosa y quita tristezas y depresiones y angustias, sufrimientos. Rompe las cadenas diabólicas, las ataduras y las ligaduras y bendice a cada uno, mi Señor. Bendice y prospera, mi Padre.
en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. La honra y la gloria para nuestro Dios. Gloria a Dios, alabanzas al Todopoderoso. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. La honra y la gloria para Dios. Gracias al Señor, gracias a nuestro Dios. Que mi Señor me los bendiga a todos. Un abrazo muy fuerte. Bendiciones para ustedes aquí, hermanos. Que el Señor los bendiga. Para los niños el besito de costumbre. Dios les bendiga y hasta pronto. Gracias. Gracias.